El de Tommaso Mangusta es un automóvil deportivo producido por el fabricante de automóviles de Tommaso Automobili SpA, fundada en 1959 en Módena, Italia, por el empresario argentino Alejandro de Tommaso. El de Tommaso Mangusta fue lanzado en 1967 para sustituir al de Tommaso Vallelunga, en el que se basaba su chasis. El Vallelunga era un coche que había nacido tan plagado de problemas que se fabricaron menos de 60 unidades. El nuevo Mangusta fue concebido para lidiar con otros coches italianos con motor central de la época. Para ello fue equipado con un motor Ford V8. Y todo ello vestido con una carrocería impresionante, diseñado por Giorgetto Giugiaro. La palabra Mangusta en italiano significa mangosta, un animal que puede matar cobras. Se rumoreaba que el coche fue nombrado así en represalia por un acuerdo fallido entre De Tommaso y Carroll Shelby, creador del Cobra. Alejandro de Tommaso se ofreció a ayudar a Carroll Shelby a construir un nuevo auto de carreras Can-Am a finales de 1964, cuando Shelby descubrió que el Shelby Cobra no podría competir allí. De Tommaso tuvo conflictos en el diseño del coche. Tampoco pudo entregar los 5 autos de carreras acordados dentro de la fecha límite para la temporada Can-Am de 1965. Esto hizo que Shelby finalmente se retirara del proyecto y se uniera al equipo de desarrollo del Ford GT40. Peter Brock y su equipo fueron capaces de terminar el coche de acuerdo con su voluntad. De Tommaso contrató a Carrocería Guía para finalizar el diseño del automóvil, que se estaba desarrollando bajo el nombre de Proyecto P70. El único automóvil completo se exhibió en el Salón del Automóvil de Turín de 1965 como el Guía de Tommaso Sport 5000. De Tommaso luego modificó el chasis de acero del P70 y se convirtió en la base para el Mangusta. El Mangusta entró en producción en 1967, al mismo tiempo que De Tommaso había comprado Guía. Más allá de sus dotes para el diseño, lo cierto es que Alejandro de Tommaso era un vendedor nato. Él sabía perfectamente que, para despegar de la nada en un territorio repleto de marcas de alta gama, necesitaba dos cosas. La primera era saber dónde vender sus coches. En este sentido puso su mirilla en dirección a los Estados Unidos. Europa ya estaba atestada de grandes marcas, por lo que triunfar en el mercado americano era su única posibilidad de salir adelante. La segunda era una buena campaña de publicidad, la cual empezaba desde el aspecto mismo del coche. Por ello encargó las líneas del Mangusta a Giorgetto Giugiaro. Así concibió un deportivo muy bajo, de aspecto agresivo, líneas rectas y unos increíbles paneles traseros que aprovecharía para el Porsche Tapiro 3 años más tarde. El diseño del Mangusta tiene como principal punto culminante, un capó de 2 secciones con bisagras centrales que se abría de forma similar a las puertas de ala de gaviota. Las primeras versiones europeas estaban equipadas con un motor Ford 289 V8 de 306 HP montado en el centro, impulsado a través de una caja ZF de 5 velocidades, pero para casi todos los Mangusta, tanto para Europa como para América del Norte, se utilizó un Ford 302 V8 de 230 HP sin modificar. Esta motorización le permitía alcanzar una velocidad punta de 249 km por hora. Se instalaron frenos de disco Girling en todas las partes y suspensión independiente, dirección de piñón y cremallera, aire acondicionado y elevalunas eléctricos, por delante de otros fabricantes de la época. El de Tommaso Mangusta pesaba apenas 1.322 kilogramos y medía 427 centímetros de largo, 183 centímetros de ancho y 110 centímetros de altura, apenas 3 centímetros más alto que el Ford GT40. El de Tommaso Mangusta tuvo que hacer frente a unos cuantos desafíos técnicos. Su chasis no destacaba demasiado por su rigidez y la distancia al suelo era muy baja. La cabina del automóvil también era estrecha. El Mangusta tenía una mala distribución del peso, lejos del deseado 50-50 de cualquier deportivo. El Mangusta tenía una distribución del peso delantera trasera de 32-68, por lo cual sufría de problemas de estabilidad y mal manejo cuando se aplicaba toda la potencia de su motor. Como resultado, el Mangusta tenía una gran facilidad para hacer trompos. Sin embargo, esto pareció gustar a muchos conductores americanos.
Esta característica sumada a su vistoso diseño en cuña, fueron algunos de los factores para que al de Tommaso Mangusta le fuera bien en América. De las 401 unidades producidas a lo largo de 4 años, 251 se vendieron más allá del Atlántico. Además, el mantenimiento del Mangusta resultaba realmente sencillo, ya que era muy fácil encontrar repuestos de su motor Ford en América. Se estima que los costes de mantenimiento de un de Tommaso Mangusta son un 80% más bajos que los de un Lamborghini o Ferrari equiparable de la misma época. El Mangusta fue importado a los Estados Unidos a través de una exención federal que se aplicó al automóvil debido a sus pequeñas cifras de producción. La exención eximía al automóvil de las normas de seguridad que estaban vigentes en ese momento. El Mangusta venía sin cinturones de seguridad y tenía faros mucho más bajos de lo que permitían las regulaciones federales. Cuando esta exención expiró, la parte delantera del automóvil norteamericano se rediseñó, para acomodar 2 faros emergentes en lugar de los faros redondos cuádruples presentes anteriormente. Estos nuevos faros funcionaban a través de una tosca disposición de palanca y cable, accionados desde la cabina. Se estima que se produjeron 50 automóviles en esta configuración a partir de 1969, sin embargo, los automóviles europeos continuaron con la parrilla original de los faros cuádruples. Un coche fue construido como Roadster y otro se construyó con un motor Chevrolet 327 de alto rendimiento para el vicepresidente de General Motors, Bill Mitchell, pero pronto se vendió a un empleado de GM, el diseñador Dick Rutsin, quien ha sido propietario del automóvil desde entonces.